Muy bien, recuerden que comenzamos el estudio de la segunda carta del apóstol Pedro y vamos al capítulo 1, versículo 2 y 3. El domingo pasado se hizo un paréntesis y creo que la instrucción fue muy buena, ¿verdad? Bien, segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 2 y versículo 3. Vamos a leer el verso 1 al 3. El tema que vamos a tratar en esta tarde es el siguiente: conocimiento que transforma. Recuerde el tema general, firmes contra la herejía, y el tema de esta tarde es conocimiento que transforma. Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe igualmente preciosa que la nuestra. ¿Pueden leer el verso 2? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Por cuanto todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido concedidas por su divino poder, mediante el conocimiento pleno del que nos llamó por sus gloriosas proezas. Hasta ahí la lectura de la palabra del Señor. El tema, recuerde, es conocimiento que transforma. Creo que una de las preocupaciones de cada pastor en cada iglesia es qué hacer, de qué manera lograr que la vida de los creyentes, en el estado en el que llegamos cuando el Señor nos salva, pase de un estado de inmadurez a un estado de madurez. ¿Cómo lograrlo? Esa es una de las preocupaciones, ese es uno de los trabajos del pastorado. Es uno de los trabajos que tuvieron también los apóstoles. La Escritura nos enseña cómo las cartas fueron escritas para corregir deficiencias en la congregación, algunas veces problemas morales en la iglesia, en otras ocasiones problemas religiosos en la congregación, personas como los Gálatas, que eran muy religiosos pero alejados de la verdadera justicia, alejados de la verdadera santidad. En otros casos, como la iglesia de Corinto, una iglesia bastante activa, bastante trabajadora, pero con graves problemas de moralidad, graves problemas en su conducta, en el testimonio que tenían en la sociedad en la que vivían. ¿Cómo llevar? Incluso no solamente creo que es la preocupación del pastor, creo que también es la preocupación del creyente. ¿Cómo crecer? ¿Cómo pasar de ese estado de inmadurez a un estado de madurez? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Cómo crecemos? No sé si ustedes, hermanos o hermanas, en algún momento se han preguntado: ¿cómo puedo crecer? ¿Qué debo hacer? Quizá las respuestas pueden ser variadas y han sido distintas en diferentes iglesias. Traemos a un pastor súper ungido que haga una oración por nosotros y provoque una transformación en nosotros, alguien que ponga las manos sobre mi vida y cambie. En otras ocasiones pensamos quizá la música, quizá el cantar puede traer una transformación a mi vida. A veces podemos tener esas experiencias y las tenemos que evaluar a la luz de la palabra de Dios. O alguna experiencia sobrenatural, le pedimos al Señor: dame un sueño, envíame un ángel, por lo menos alguien que se cruce en mi camino y que me diga algo, que me dé una pista de qué manera crecer. Yo creo que es una de las preocupaciones del pastor y de la iglesia. Ahora, déjeme preguntarle, hacer una pregunta muy personal. ¿Te preocupa tu crecimiento? Porque si no te preocupa tu crecimiento, bueno, ahí ya tenemos un serio problema, ¿verdad? Porque a las únicas personas que no les preocupa su crecimiento espiritual son a las que están muertas. Pregúntele a un difunto, si le va a contestar, pregúntele a un difunto si le preocupa la condición en la que se encuentra. Yo creo que no va a tener respuesta y ni le preocupa. Pero creo que los creyentes, que nosotros que hemos experimentado la vida de Jesucristo, que hemos experimentado el nuevo nacimiento, nos preocupa nuestro crecimiento. Ahora, ¿de qué manera el apóstol Pedro enseña a la iglesia
el proceso del crecimiento. El verso 2, que es el texto en el que nos vamos a enfocar en esta tarde, bueno, la última parte del verso 1 y todo el verso 2 dice, a los que por la fe, a los que han alcanzado, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Partimos del primer punto, hermanos. Lo que provoca el crecimiento en la iglesia de manera general o colectiva y de manera individual en cada uno de nosotros es la fe. Es decir, y aquí quiero explicar algunas cosas. Cuando yo hablo de fe, no me estoy refiriendo a lo que tú crees, porque todo el mundo tiene fe. Por ejemplo, si usted va a hacer un viaje, usted compra un boleto y usted tiene fe en que ese boleto se lo van a hacer válido para el día en que está señalado que usted va a viajar. Así que usted llega a la terminal y usted va ¿cómo? Seguro, va con confianza. Es decir, lleva fe, tiene fe. Yo tenía, como pastor, tenía fe en que ustedes iban a venir en esta tarde. Es decir, la mayoría de las cosas que hacemos, o todas las cosas que hacemos, las hacemos con una cierta confianza. Con una cierta confianza que tenemos en que aquello que estamos esperando hacer va a suceder. Pero cuando el apóstol Pedro habla acerca de la fe, no está hablando de esa fe común, de esa fe natural, de esa fe normal. No se está refiriendo a lo que nosotros creemos acerca de Dios. Cada uno de nosotros tiene un concepto acerca de Dios. No sé si usted ha escuchado esa ilustración donde dicen que en una ocasión un niño estaba dibujando en una hoja, estaba apurado dibujando, y el papá se le acerca y le pregunta, ¿qué haces? Y el niño contesta, estoy dibujando, pero el papá no le veía forma al dibujo y le pregunta, ¿qué dibujas? Y el niño le contesta, estoy dibujando a Dios. Y el papá se queda sorprendido y le dice, pero a Dios es imposible que lo dibujes porque nadie conoce a Dios. Y el niño le dice, pues cuando termine de dibujarlo, lo conocerán. Ahora, ese tipo de fe, hermanos, creo que es una fe con la que todos nacemos. Todos creemos conocer a Dios, tenemos un concepto de Dios. Nacemos con un concepto de Dios, distorsionado desde luego, errado por el pecado, pero todo mundo o la mayoría de las personas tiene un concepto acerca de Dios. Cuando Pedro habla acerca de la fe, quiero que note algunos aspectos importantes. Número 1, esta fe ha sido alcanzada. Bueno, esta palabra puede hacernos pensar que la iglesia alcanzó, es decir, después de cierto esfuerzo. Por ejemplo, vemos a una persona que está allá adelante y le decimos a alguien, corre a alcanzarlo, ¿sí? Ahora, esa persona a la que mandamos a alcanzar, a la que está más adelante, ¿lo va a alcanzar en base a qué? A un esfuerzo personal. Fue corriendo, caminó, gritó, no sé, pero fue el esfuerzo personal lo que hizo que se alcanzara a la persona que se quiere alcanzar. Cuando hablamos de la fe, la traducción parecería sugerirnos que la iglesia alcanzó la fe, que a través de algún tipo de esfuerzo personal esa fe fue alcanzada. Pero el texto original lo que nos está diciendo es que los creyentes no alcanzaron la fe, sino que la recibieron. Y ahí hay una gran diferencia. Porque cuando tú alcanzas algo, puedes sentirte orgulloso de que tu esfuerzo llevó a alcanzarte lo que tú has alcanzado. Por ejemplo, si nosotros no llegamos a entender que la salvación es por pura gracia, a veces decimos, bueno, sí, yo mucho tiempo fui necio al evangelio, pero después dije, no, ahora sí me voy a proponer conocer a Dios y mírame, aquí estoy, alcancé la fe. Esa salvación es por obras. Otros más pueden decir, yo alcancé esta fe porque me propuse conocer. Me puse a investigar, a leer y he alcanzado esta fe porque me propuse alcanzar lo que ahora sé. Pero lo que está diciendo el apóstol Pedro, le está escribiendo a una iglesia y el texto debería darnos a entender lo siguiente: a los que han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra.
El apóstol Pedro no está escribiendo entonces a una iglesia de gente completamente capaz, que ustedes son especiales porque ustedes se han esforzado por alcanzar esta fe. El apóstol Pedro está escribiendo a una iglesia que simplemente ha recibido. Y aquí tenemos una aplicación, hermanos, que tenemos que hacer a nuestra vida, tanto como iglesia y de manera individual. Nosotros no descubrimos la verdad. Nosotros no descubrimos la verdad. Nosotros la recibimos. No es que nosotros en algún momento, hermanos, nos esforzamos tanto por descubrir lo que ahora sabemos. Simplemente hemos sido receptores de la gracia de Dios. A Dios le ha placido revelarnos esta verdad. ¿Se acuerda? El texto que estábamos leyendo al inicio, Lucas capítulo 10. Muy bien, sí se acuerda. Si usted regresa conmigo a Lucas capítulo 10, el Señor Jesucristo dijo estas palabras, ahora se las digo. Lucas capítulo 10. Verso 21 al verso 24. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. ¿Por qué alabó el Señor Jesucristo al Padre en el verso 21? Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. Dos razones que hacen que el Señor alabe. Escondiste estas cosas a los sabios y entendidos. Mire lo que está diciendo Jesús. El Evangelio está oculto ¿para quiénes? Eso ya de inicio es un insulto, ¿no le parece? Si tú pensabas que tenías un coeficiente demasiado alto, déjame decirte lo que Dios piensa acerca de ti y de mí. De hecho, somos cristianos porque no tenemos el coeficiente tan alto. Si tú te sentías extraordinariamente orgulloso por las notas que has tenido, esto es un insulto para el orgullo humano. Porque el Evangelio no es un asunto de intelecto. Ahora, permítame explicárselo. No le estoy diciendo que el Evangelio mata el intelecto. Porque en muchas otras partes de la Escritura se nos llama a meditar, a pensar, a reflexionar. Pero lo que estoy intentando decirle, que el Evangelio simplemente no se puede describir por el uso del razonamiento humano. Jesucristo dice: te alabo, Padre, porque has escondido estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a niños. Ahora, Jesús no está hablando, esta no es no es literal, no está diciendo que los niños habían entendido el Evangelio, pero está hablando de sus discípulos como si fueran niños. ¿Cuál es la característica del niño? Sencillo, perdón. Inmaduro. Crédulo. Pero para todos los que somos padres, nos damos cuenta lo difícil que es para un niño entender algo que para usted y para mí como adulto es un hecho. ¿Por qué no te cabe que 2 más 2 son 4? ¿Dónde está la ciencia en eso? Y entonces regañamos al niño, lo reprendemos y le decimos: bueno, ahí está la metáfora. Estos niños que no podrían haber entendido el Evangelio de ninguna otra manera porque ni tienen la capacidad, ni la preparación, ni el conocimiento, a ti, Padre, te ha placido revelarles lo que los doctos en todo su estudio no han logrado encontrar. ¿Se da cuenta de ello?
Los fariseos estudiaban, los maestros de la ley los fariseos eran maestros de la ley, doctores de la ley, dedicados al continuo estudio, conocían las profecías, leían el Antiguo Testamento, y vino el Señor Jesús y simplemente no lo reconocieron. A pesar de que en la ley era clarísimo, y para nosotros es clarísimo, ¿por qué? Bueno, porque estamos mejor preparados que los fariseos, ¿no es así? Porque nuestros maestros han sido mejores que los de los fariseos. Para nosotros es clarísimo, porque al Padre le plació revelarnos. Eso es lo que está diciendo Pedro. Esa fe que tú tienes es una fe que no has alcanzado, es una fe que has recibido. Y esto tenía que llenar de gozo, de alegría, de gozo a los creyentes a los que estaba escribiendo el apóstol Pedro, porque ellos habían sido privilegiados con una fe que no todos poseían, y que, como vemos en el texto de Lucas capítulo 10, fue escondido de las personas más inteligentes. ¿No es lo mismo que escribió el apóstol Pablo en la carta a los Corintios? La sabiduría de este mundo no puede entender la salvación del Señor. Incluso hace rato cantábamos ese hermoso himno acerca del misterio de la salvación. Y nosotros podemos entender este misterio no por la preparación académica que tengamos, sino porque el Espíritu Santo nos ha abierto los ojos. Hermanos, ahí comienza el crecimiento en la vida cristiana. Si tú no entiendes el Evangelio, no puede existir ningún crecimiento en tu vida cristiana. Si tú no entiendes el Evangelio, no hay crecimiento. Ahora, podemos entender algunos datos históricos, pero entender datos históricos no es lo mismo que entender el Evangelio. Sí, yo sé que Jesús murió hace poco más de 2000 años, que Él era un hombre justo, que no merecía morir, que murió por los pecados. Puede que conozcas los datos históricos, pero aún conociendo los datos históricos, no significa que entiendas el Evangelio. Muchas personas conocen los datos históricos acerca de Jesús. Lucas en su evangelio habla acerca de que la vida de Jesús no sucedió en un lugar escondido. Fue muy claro para la gente de ese tiempo, pero muchos conocían acerca de Jesús, sabían, quizá ya era muy sabido entre el pueblo que había sido crucificado injustamente. Sin embargo, esos muchos no entendían realmente el evangelio. Cuando el apóstol Pedro escribe entonces a la iglesia esta carta y les dice: ustedes que han recibido una fe igualmente preciosa que la nuestra, no está hablando de lo que tú crees acerca de Dios, sino de lo que Dios nos ha revelado en el Evangelio acerca de su Hijo Jesucristo. Esta es la fe que hemos alcanzado o que hemos recibido y que no podríamos haber llegado a tener de ninguna otra manera. La fe tiene que ver, les repito, hermanos, no con la confianza natural que todos tenemos, no con la confianza natural que tenemos de que al terminar la reunión vamos a regresar a casa y tenemos la confianza que vamos a regresar bien, que mañana vamos a tener nuestras actividades normales. No me refiero a esa confianza, sino a la confianza en una persona, en Jesús, que es el centro de la predicación de este evangelio. Ahí comienza el crecimiento. Y esto tiene que ser, hermanos, una piedra fundamental, tanto para nosotros como iglesia, tanto para mí como pastor. ¿Cómo va a lograr el crecimiento la iglesia? ¿Cómo lo vas a lograr tú? A través del evangelio. Cuando nos damos cuenta que no estamos creciendo en nuestra vida espiritual, lo primero que tenemos que hacer es ver cómo estoy entendiendo el evangelio. ¿Cómo es que estoy entendiendo el evangelio? Porque el evangelio produce crecimiento de forma natural, normal. En segundo lugar, hermanos, se nos dice acerca de esta fe que es una preciosísima fe. Y esto dice 2 de Pedro capítulo 1, verso 1. Han alcanzado una fe, recuerde, han recibido una fe. Y luego dice, igualmente preciosa que la nuestra. ¿Sabe que muchas personas
piensan, y esto es parte de las religiones de misterio. Por ejemplo, el gnosticismo, que no era una de las religiones que existieran en el primer siglo, surgió hasta el segundo y tercer siglo, pero muchas personas piensan que hay algunas cuantas personas que son como que iluminadas, que han encontrado la clave del éxito y que solamente ellas tienen un cierto conocimiento que el resto de la gente no posee, y que a menos que esa gente posea ese conocimiento, sus vidas están destinadas al fracaso. Si usted se da cuenta, hay muchas religiones que tienen un tipo de ascenso. Comienzas en lo más bajo, después de un tiempo subes otro escalón, luego subes otro escalón y después de muchos años llegas a ser parte de esa élite de líderes privilegiados que han alcanzado un conocimiento que el resto de las personas no posee. ¿Sabe qué está diciendo Pedro? El conocimiento que ustedes tienen acerca de Jesús y que es preciosísimo, es el mismo que nosotros tenemos. ¿Qué hay de escondido en el Evangelio, mis hermanos? ¿Qué hay de escondido? Pedro dice, no hay ningún secreto que yo me esté guardando, no estoy guardándome la clave del éxito, no me estoy guardando la clave de la felicidad. Hermanos, de repente muchos cristianos tienen esa mentalidad. Vemos un libro en la librería que, no sé, que se nos dice que si tú te lees este libro, seguramente vas a encontrar la clave del éxito. 40 días con propósito, la oración de Jabes. Dice Larry Trotter, un pastor en Guadalajara, dice, hablando sobre la oración de Jabes, dice, alguien por ahí me regaló un libro que se llama El Mantra de Jabes. Es como que ¿cómo se llama? El sarcasmo de esa oración, porque si tú te haces esta oración, encontraste el secreto de la felicidad. El apóstol Pedro está diciendo, hermanos, que no existe ninguna diferencia entre la fe que han recibido los creyentes y la fe que ellos como apóstoles habían recibido. Pedro dice, una fe igualmente preciosa que la nuestra, la fe que tienen ustedes. Lo que le hemos anunciado, lo que les hemos anunciado es lo mismo que nosotros sabemos. ¿Recuerda usted lo que escribió el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 1, verso 3? Exactamente, así es. Primera de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído les anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que hemos visto y oído les anunciamos. Juan está diciendo, nada nos hemos ocultado, nada nos hemos escondido. Lo que hemos visto y oído, eso le estamos anunciando. El apóstol Pablo en una ocasión dice, no he rehusado a anunciarles todo el consejo de Dios. Hermanos, esto debe penetrar en nuestra mente, debe entrar en nuestro corazón, porque a veces pensamos, de repente vemos quizá admiramos a hombres de la historia que han tenido vidas realmente extraordinarias y pensamos, si yo supiera lo que ese hermano supo, yo creo que me elevaría al mismo nivel de vida espiritual que él tuvo. Si yo tuviera la experiencia que Jonathan Edwards tuvo, yo estoy seguro que sería como él. Si yo tuviera lo que Martín Lutero conoció. ¿Qué libro te leíste, Martín Lutero? Yo lo quiero para saber. ¿Sabe qué libro leyó Martín Lutero para despertar a la gracia que después predicó? Romanos. ¿Lo tiene usted en sus Biblias? ¿Y por qué no lo lee? ¿Qué es lo que Dios ha escondido para su pueblo? ¿Ha escondido algo de nosotros? Y eso también es una responsabilidad para el pastorado. ¿Por qué? Porque como pastores somos llamados a anunciarles el consejo de Dios.
Que nadie diga, el pastor se está escondiendo algo que no nos ha dicho para mantenernos esclavizados y para que siempre estemos dependiendo de él. Nunca sea eso. Eso tiene que ser en otras religiones, pero el cristianismo, hermanos, es la predicación clara y fiel del evangelio. Si hay algo que necesita tu vida, es Cristo, porque Él es suficiente para nosotros. No necesitamos algo que no esté en las Escrituras. Y mire, tenemos otra aplicación. Hermanos, vivimos también en una época donde la fe histórica simplemente es menospreciada. Hoy, ¿qué es lo que se valora? Las nuevas revelaciones. Valoramos, o la iglesia valora mucho al hombre que dice, estaba yo durmiendo y de repente el Señor se me apareció y me habló y me dijo. Eso es lo que valora mucho la iglesia en la actualidad. Pero ¿sabe qué está diciendo el apóstol Pedro? Aunque ustedes no estuvieron con nosotros, ustedes no fueron parte de los discípulos o de los apóstoles de Jesucristo, y es lo mismo que dice Juan, aunque ustedes no fueron parte del grupo, nada nos hemos guardado, y ustedes, a través de la enseñanza que les estamos dando, tienen comunión con el que nosotros tuvimos comunión. ¿Sabe qué es lo que nos une al Cristo que vivió hace 2000 años? No es que a usted se le aparezca. Lo que nos une al Cristo de hace 2000 años está aquí. Lo que hemos visto y oído les anunciamos para que tengan comunión con nosotros, y su comunión verdaderamente es con Jesucristo. Así que cuando nosotros creemos el Evangelio, a pesar de que hace 2000 años Jesús vivió y no podemos verlo, tenemos comunión con Él por la enseñanza que está guardada en la palabra de Dios. Dice el comentario bíblico hispanoamericano, dice, hay continuidad y comunión que la distancia y el tiempo no destruyen. El cristiano hoy día no debe lamentarse de que no vivió en el primer siglo y que no se sentó a los pies del Señor. El Jesús que alaba, es decir, el Jesús que alaba el creyente de este tiempo, no cambia con el tiempo, y la verdad que recibe es la misma a pesar de la traducción a múltiples idiomas y culturas. El Jesús que alaba no cambia con el tiempo, y la verdad que recibe es la misma. Nosotros estamos unidos a la iglesia del primer siglo a través de la enseñanza. A través de la doctrina, usted y yo podemos tener comunión con nuestro Señor Jesucristo. No sé si tengan algún comentario, hermanos, si tengan alguna pregunta. Si no, seguimos con el verso 2. Dos cosas entonces destacamos en esto. Primero, la fe no es algo que nosotros hemos alcanzado, es algo que hemos recibido. Esta fe que nosotros hemos recibido tiene el mismo valor y la misma importancia, y es la misma fe que recibieron, o el mismo conocimiento que recibieron los discípulos cercanos al Señor Jesucristo. Verso 2, gracia y paz os sean multiplicadas, y mire aquí viene esta palabra, en el pleno conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. ¿Cómo comienza el crecimiento? ¿Cómo el creyente se afirma en su vida espiritual y cómo comienza el crecimiento? Bueno, primero hemos aprendido que a través de la fe que ha recibido, esa fe que ha sido revelada por Dios de manera graciosa. Cuando digo de manera graciosa no estoy hablando de lo chistoso, sino me refiero a esa gracia que Dios ha tenido con nosotros al hacernos receptores de una fe, hermanos, que al estar cegados por nuestro pecado, no habría manera que nosotros entendiéramos. Segundo, el apóstol Pedro también nos enseña que es posible que nosotros crezcamos en la experiencia de la gracia y la paz. Gracia y paz os sean multiplicadas. Gracia y paz. Número 1. Usted y yo ya hemos sido receptores de la gracia y de la paz. ¿Qué es la gracia? ¿Recuerdan ustedes? Un favor no merecido. ¿Qué es lo que merecíamos? La muerte, la condenación,
el castigo. ¿Y qué hemos recibido? Gracia. Ahora, hemos recibido algo que no merecemos, pero no solamente hemos sido perdonados de nuestros pecados, sino que hemos recibido paz. Ahora, la paz, hermanos, no solamente se refiere a una tranquilidad, a estar tranquilos. La palabra paz era una palabra con un sentido muy amplio en la cultura hebrea, en la cultura judía. La palabra paz, quizá usted la conozca, es la palabra shalom, que implica bienestar, que implica prosperidad, que implica salud, que implica tranquilidad. No puede limitarse a un solo aspecto. Nosotros hablamos de paz, ¿y a qué nos referimos? A tranquilidad. Por ejemplo, le decimos a los hijos, ya estate en paz. ¿A qué nos referimos? Quieto, tranquilo. Y ese es el significado para nosotros que tiene la paz. Entonces, cuando nosotros hablamos de paz, traemos a nuestra mente ese sentido. Señor, dame paz, o sea, quiero quietud, quiero reposo. Pero el término paz es mucho más grande, abarcador, y cuando el apóstol Pedro le dice a los creyentes que es posible que ellos crezcan en la experiencia de la gracia y de la paz, está hablando, hermanos, de que el creyente tiene la posibilidad de experimentar en su diario vivir mucho más gracia y mucha más paz de la que ha estado experimentando. ¿Por qué? Usted debe tener en cuenta esto. Número 1, la gracia se va experimentando no porque el Señor nos la vaya dando en dosis, pero nosotros vamos siendo más conscientes de ella en la medida que más conscientes somos de nuestro pecado y de la necesidad de perdón que tenemos de parte de Dios. Y la paz la vamos experimentando también en el paso del tiempo. Vamos siendo más conscientes de esa paz que está viniendo a nuestra vida. Hermanos, quiero que usted piense en esto. ¿Cómo podemos crecer en la gracia y en la paz? Observe lo que dice el texto. ¿Está conmigo en la segunda de Pedro? Gracia y paz os sean multiplicadas, es decir, se acrecenten sobre sus vidas. ¿Cómo podemos crecer en la gracia y en la paz? Así es. Otra vez, hermanos, ¿cómo? En el conocimiento pleno de Dios y del Señor Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo crece la gracia y la paz? Mediante el conocimiento. ¿Cuándo es que llegamos a conocer a Jesús? En la salvación. En la salvación es el primer momento cuando nosotros llegamos a tener el conocimiento de Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Y de ahí comenzamos un camino hacia el crecimiento en la gracia y la paz. Ahora, quiero que note, hermanos, cómo el apóstol Pedro insiste en que el creyente debe esforzarse en conocer más y mejor a aquel que le ha hecho salvo. ¿En qué deberían estar enfocados nuestros esfuerzos, mis amados hermanos? En conocer a Jesucristo. Decía el pastor John Piper, él escribía en una ocasión como me parece que en una clase en el lugar donde él estudiaba, preguntaba a uno de sus profesores cuál era el sentido de toda esa historia que ellos estaban estudiando. Y el profesor le decía que era parte del programa que tenían que conocer. Y él le insistía, pero ¿cuál es el propósito de todo este conocimiento? Y al final escribía el pastor Piper, si el conocimiento no te lleva a tener una mejor comprensión de Jesucristo, no sirve. Note ustedes, hermanos, cómo el apóstol Pedro no dice que la gracia y la paz nos van a ser multiplicadas si conocemos mejor la teología, si conocemos mejor algún libro en particular. Hermanos, y quiero que usted lo entienda, porque puede sonar, ¿está usted en contra del estudio? No, porque entonces me quedaría sin trabajo. No estoy en contra del estudio,
Pero cuando un libro, cuando una doctrina, cuando una teología no te lleva a conocer mejor a Cristo, no importa lo erudita que sea, no sirve. No importa lo erudita que sea. Todo el esfuerzo que nosotros hacemos, mis amados hermanos, tiene que ver con que nosotros conozcamos mejor a Jesucristo. Todo el esfuerzo de nuestros maestros, todo el esfuerzo de nuestros teólogos, todo el esfuerzo de los eruditos cristianos debe estar enfocado a que el creyente conozca mejor a Jesucristo, si no, no sirve de nada. No sirve de nada. Mucho de lo que muchas veces, hermanos, llena nuestros programas de estudio, pudiera ser quitado, hermanos, y realmente el cristianismo no sufriría ninguna pérdida. No sufriría pérdida alguna. Pero si nosotros quitamos a Jesucristo, si Jesucristo deja de ser el centro de nuestro conocimiento, si Jesucristo deja de ser la motivación de entender mejor, de hacer teología, de hacer historia, de hacer hermenéutica, si Jesucristo lo quitamos y deja de ser nuestro principal propósito de hacer cada una de esas tareas, hermanos, el cristianismo pierde mucho. Pero cuando Jesucristo es el centro, entonces cada una de esas tareas tiene sentido. ¿Cómo podríamos aplicarlo? Número 1, no leo un libro por leerlo. Me acerca más a Cristo. Conozco mejor a Cristo. Entiendo mejor a Cristo. Si no cumple ese propósito, nos estamos olvidando, hermanos, que la gracia, que el crecer en la gracia y en la paz son el resultado de conocer mejor a Dios y a Jesucristo. Segundo, otra aplicación. ¿Sabe que hace unos años atrás comencé a escuchar una canción que llegó el momento que, sinceramente le digo, llegó a ser fastidiosa para mí? Porque la escuchaba a donde quiera que iba, escuchaba esa canción. Cuando levanto mis manos, no sé si alguno de ustedes la ha escuchado. De repente me invitaban a predicar a una iglesia y la estaban cantando. Iba yo a otra iglesia y la estaban cantando. Me llegó a ser un fastidio. Y le voy a decir por qué me llegó a ser fastidiosa. Porque esa canción insinúa que la gracia y la paz es el resultado de levantar tus manos. Y me llegó a ser un fastidio porque ataca la suficiencia de Jesucristo. No porque no me guste, es que no, ataca la suficiencia de Jesucristo. No es cuando levanto las manos que experimento la paz, es cuando conozco y profundizo más en mi conocimiento de la Escritura, cuando entiendo el plan redentor que surgió de Génesis y culmina en el Apocalipsis, que experimento realmente la gracia y la paz. Es cuando mi mente entiende mejor el misterio de la redención, que realmente puedo decir que mis cargas se van y que todo es posible cuando entiendo el plan de redención, no cuando levanto mis manos. La iglesia busca mucho crecer en la gracia y la paz, ¿sabe cómo? Cantando. Ahora, no está mal que cantemos. No solamente tenemos que cantar, hermanos, debemos cantar acerca de Jesucristo. Nuestros cantos deben hablar de Jesucristo, deben hablar de su redención, de su muerte, de su resurrección. Nuestros cantos deben hablar de Jesucristo, no de nosotros, ni de lo que nosotros queremos, ni de lo que nosotros esperamos. El centro de nuestro canto debe ser y es Jesucristo. Somos llamados a crecer en la gracia y la paz, dice el apóstol Pedro. En este verso, gracia y paz sean multiplicadas, y yo quiero, no se nota mucho en nuestro texto o en nuestra traducción, pero el texto sugiere que el crecimiento en la gracia y la paz es opcional, es decir, es algo que puede suceder en tu vida o que no puede suceder. Es opcional.
Porque en la medida en que nosotros nos esforzamos por conocer mejor a Jesucristo, nuestra vida va a ir experimentando mayor gracia y mayor paz. Es decir, vamos a ir creciendo en la gracia y en la paz, porque estamos conociendo mejor. Eso es lo que está diciendo Pedro, en el pleno conocimiento. Es decir, la gracia y la paz se edifican, se multiplican, crecen cuando tú tienes un mejor conocimiento de Jesús. Ahí debemos aspirar. Esa debe ser la aspiración de cada uno de nosotros como creyentes. Conocer mejor a nuestro Señor y a nuestro Salvador. Tenemos estos dos puntos. Entonces, hermanos, comenzamos a crecer en la gracia, en nuestra salvación. Cuando conocemos a Jesús como Señor y Salvador, comenzamos a crecer en la gracia. Segundo, en nuestro caminar cristiano, cuando nosotros vamos a la Escritura y la leemos con el propósito de entenderla mejor, de entender el plan redentor de Dios, crecemos en nuestro crecimiento, en la experiencia de la paz y de la gracia. Y el apóstol Pedro también les dice en el verso 12 acerca de otra manera en que pueden crecer en la gracia. Verso 12, segunda carta de Pedro, verso 12, y con esto quiero que concluyamos, hermanos. Verso 12. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Gracias, hermano. ¿Cómo crecemos en la gracia? Número 1, a través del nuevo nacimiento. Ese es el primer punto. Número 2, a través del conocimiento o del estudio diligente de la Escritura para entender el plan redentor. Y número 3, recordando. Eso es bien importante. Pedro dice, yo sé que ustedes lo saben, pero no voy a dejar de recordarles. Recordando. Tenemos, mis amados hermanos, en el caso de nosotros como iglesia que estamos recibiendo no de manera directa esta carta, pero sí como herederos de los documentos que el Señor inspiró a través de los apóstoles, podemos nutrirnos de estas enseñanzas y también entender, hermanos, que nosotros como creyentes somos llamados a crecer en la experiencia de nuestra vida cristiana, en la gracia y en la paz que hemos recibido a través de Jesucristo. ¿Se acuerda usted la paz que usted experimentó cuando usted fue salvo y sabía usted que el Señor le había perdonado sus pecados? ¿Sí recuerda usted ese momento? Bueno, no tiene por qué ser una experiencia de hace muchos años. La gracia y la paz debe ser algo que constantemente estamos viviendo, sintiendo, experimentando. El apóstol Pablo dice, oh profundidad de la riqueza del Señor, cuán insondables son tus caminos. ¿Cuándo llegamos al punto de conocer perfectamente a Dios? Yo creo que en esta vida, nunca. Elija todo aquello que le va a ayudar a crecer en la gracia del Señor. Cante lo que le va a hacer crecer en la gracia del Señor. Lea lo que le va a hacer crecer en la gracia del Señor. Escuche lo que le va a hacer crecer en la gracia del Señor. Recuerde lo que le va a hacer crecer en la gracia del Señor. Dígale al Señor, alumbra mi entendimiento, como Pablo a los Efesios, oro para que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuáles son las riquezas a las que han sido llamados y cuál la herencia entre los santos. La necesidad del creyente, mis amados hermanos, es por llegar a una mejor comprensión de nuestra salvación.